Concluyo. En poco más de 2 meses, el gobierno de Sánchez ha entregado a fondo perdido, sin que nadie se lo pidiese, 13,2 millones de euros al Fondo Asiático de Desarrollo, 15,6 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador, 23 millones para financiar el proyecto de mapeamiento geofísico y geológico de la región West Block de Tanzania. El Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador, 1 millón de euros para agua potable y saneamiento. 32 millones para los sindicatos marxistas, UGT y comisiones obreras, justificando por sus actividades de carácter sindical. Están los trabajadores españoles esperando a ver qué hacen los sindicatos. Y por último, la semana pasada, 160 millones en publicidad institucional y 110 millones en campañas comerciales entregados a los medios de comunicación. Que sepan todos los valencianos y todos los europeos que el gobierno se ha gastado 400 millones de euros en cosas que están necesitando. Cuando George Orwell escribe 1984, creo que lo hace pensando en la intervención de nuestra colega del Grupo Socialista, porque ha convertido la mentira en verdad con una manipulación brutal de los hechos. Miren, el 29 de octubre la provincia de Valencia, pero también Albacete y Cuenca, y provincias de Andalucía y de Cataluña sufrieron unas inundaciones catastróficas que podrían haberse evitado de haberse ejecutado con antelación suficiente las obras de canalización hidráulica en puntos perfectamente conocidos en la historiografía y que se negaron por razones ideológicas por el gobierno socialista de Sánchez. Lo de las alertas constituye un insulto a la inteligencia de todos los españoles, porque quien provocó la verdadera masacre fue la apertura masiva de las pocas presas ejecutadas que desbordaron los cauces que no se habían limpiado durante años, responsabilidad de la llamada Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente de la señora Teresa Rivera, ahora vicepresidente de esta Comisión Europea, con los votos de muchos de ustedes, por supuesto con el mío no. Miren, más de 200 muertes, miles de casas, locales, negocios inundados, vehículos directos al desagüe. Lo hemos visto en las imágenes que nos ha presentado la peticionaria, a la cual, por supuesto, agradezco su esfuerzo. El impacto que una tragedia así tiene para los vecinos es incalculable. Pero también podemos hablar de que pocos días más tarde murió una persona y otra fue herida en un colegio en Massanassa porque no se estaban ejecutando las obras de respuesta urgente y emergente a la situación que se había provocado. Por supuesto, apoyamos esta petición y apoyamos cualquier reforma que agilice el mecanismo de protección civil de la Unión. Pero no se engañe, y con todo el cariño le digo a la peticionaria, en este caso no falló la solidaridad europea. En este caso falló la catadura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia de escrúpulos y, por supuesto, de ausencia de patriotismo y conciencia social. Nuestra colega del Grupo Socialista ha dicho que el señor Mazón, presidente de la región, estaba comiendo. Pues el presidente Sánchez estaba en la India con su mujer, si no me equivoco, intentando vender unos submarinos que evidentemente no hemos vendido. Miren, ¿por qué el ministro Marlaska negó la ayuda de bomberos voluntarios de Francia? La Comisión nos ha dicho aquí que varios países ofrecieron su ayuda de la Unión Europea. Nos ha citado a Rumanía, a Grecia, a Portugal, a Francia, y yo añado a la Hungría de Orbán, que se le ha olvidado a la Comisión. Y sin embargo solo se aceptó la de Portugal y Francia. ¿Por qué? Luego no falló la solidaridad europea. ¿Por qué había militares en los cuarteles con el Macuto preparado para salir hacia Valencia a los que el gobierno no les dejaba ir, mientras había municipios sin presencia del ejército? Mazón no hizo bien las cosas y, por supuesto, actuó de forma poco diligente. Pero eso es una cosa, y otra es la actuación criminal de quien, de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Ley de Protección Civil, estaba obligado a declarar la emergencia de interés nacional. Los vecinos y miles de voluntarios de toda España estuvieron muchas semanas achicando agua, quitando barro, sacando coches, llevando comida y agua a los afectados. Y, por supuesto, voy a citar aquí a la organización juvenil Revolta, que hizo lo que no hizo el Gobierno de España. Hubo municipios que no vieron a un agente de policía o a un militar hasta muchos días después de la catástrofe. Toda Europa recuerda el vídeo de un bombero francés que de forma voluntaria había ido a Valencia y que no podía creerse que su unidad fuera la primera en llegar a Alfafar 4 días después. Sánchez fue a Valencia una semana más tarde y tuvo que salir escoltado, porque el pueblo no le quiere.
También hemos conocido hoy que el 8 de enero de 2025, al parecer, el Gobierno de España ha cerrado la emergencia. Nos lo ha dicho la Comisión. ¿Ya no hay emergencia en Valencia? No tendrán narices los políticos socialistas de ir a Valencia. No tendrán narices. Porque siguen los coches amontonados, siguen sin procederse al desguace y, por supuesto, ningún valenciano ha recibido las ayudas que debían haberse enviado de forma inmediata por el Gobierno de la Nación. Y luego ya el Gobierno de la Nación intentará repercutir el coste al resto de Estados miembros a través de los mecanismos de solidaridad. Pero así funciona un país serio. Solo alguien carente de escrúpulos puede escudarse en una maliciosa interpretación de la ley. En cambio, y con esto concluyo, en poco más de 2 meses, el Gobierno de Sánchez ha entregado a fondo perdido, sin que nadie se lo pidiese, 13,2 millones de euros al Fondo Asiático de Desarrollo, 15,6 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador, 23 millones para financiar el proyecto de mapeamiento geofísico y geológico de la región West Block de Tanzania. El Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador, 1 millón de euros para agua potable y saneamiento. 32 millones para los sindicatos marxistas, UGT y comisiones obreras, justificando por sus actividades de carácter sindical. Están los trabajadores españoles esperando a ver qué hacen los sindicatos. Y, por último, la semana pasada, 160 millones en publicidad institucional y 110 millones en campañas comerciales entregados a los medios de comunicación. Que sepan todos los valencianos y todos los europeos que el Gobierno se ha gastado 400 millones de euros en cosas que están necesitando los valencianos. En su consecuencia, por supuesto que apoyamos la petición, que continúe, que siga abierta, que la Comisión actúe en la medida de sus competencias. Y voy a apoyar una de las iniciativas del Grupo Socialista, que es que vayamos a Valencia. Vayamos, hagamos una misión y hablemos con los vecinos. No hablemos con ni una sola institución. Hablemos con los vecinos. A ver qué nos cuentan. Muchísimas gracias.